Buenos días. Dios los bendiga, mis amados. Qué bueno que una vez más podemos venir, reunirnos y juntos mencionar a través de estas canciones que pasaron lo que nos une. Tenemos una misma fe, un mismo Padre, una misma redención, una misma esperanza. Por eso está el que está a su lado y que quizás usted no le conoce. ¿Por qué no le da un saludo a la persona que está ahí al lado? Si usted no sabe el nombre, recuerde que tiene algo en común con él. Entonces salúdele y salúdele con una sonrisa grande, con un afecto desde el corazón. Ese no se puede expresar tal vez, no se puede ver la realidad, pero hágalo realmente. Saluda al que está al lado. Qué bueno que estamos en este espacio. Y también aquellos que nos están viendo a través de la internet, que Dios pueda bendecir sus vidas a través de este momento. Quisiera invitarle a que oremos, a pedirle al Señor de que hoy pueda nuestro oído estar atento a su palabra, porque eso vamos a hacer, vamos a exponernos a la palabra de Dios. Es Dios mismo quien va a estar hablando a través de su palabra, y quiero orar, uno, porque este siervo sea fiel y no hable lo de él, sino que hable la palabra. Dos, para que todos tengamos un corazón donde él haya hecho una obra y esté abierto para, con atención, con entendimiento, escucharlo a él. ¿Oramos de esta manera? ¿Qué tal si cierra un momento sus ojos? Nuestro buen Padre, nos hemos reunido en el nombre de Jesucristo, creyendo que los cánticos que cantamos han llegado delante de tu trono y han sido gratos delante de ti, porque lo hemos hecho en el nombre de Jesucristo, en una convicción de fe. Y creyendo, Dios, que tú eres el dueño de este momento y que has mandado que a través de la locura de la predicación los hombres reciban esa gracia del cielo, conozcan quién eres. Te ruego que prosperes hoy tu palabra en nosotros. Te pido que me permitas hablar con humildad y con fidelidad a tu palabra, hablar de parte tuya y delante de ti. Y te ruego que bendigas a tu iglesia, que la alimentes con tu palabra, que obres por medio de ella la vida, porque tu palabra es espíritu y es vida. Que hoy quites todo lo que quiera distraer, Señor, nuestra mente, lo que quiera, Señor, tomar nuestros corazones, en el nombre de Cristo. Y que en nuestro corazón pongas lo que un día hiciste en aquella mujer que vendía púrpura, que abras el corazón, que pongas diligencia para escuchar, que pongas, Dios de los cielos, esa vida que viene por el Espíritu para poder que entonces nuestros oídos estén abiertos y la voz de Cristo llegue a nuestros corazones. Así te lo ruego, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, mis amados, quisiera que juntos fuésemos en la mente a un momento que experimentó el grupo de discípulos de los apóstoles en esa semana que conocemos como la Semana de Pasión con nuestro Señor Jesucristo. En lo que para nosotros cada año es Semana Santa, haciendo referencia a la Semana de Pasión de nuestro Señor Jesucristo, hubo un acontecimiento significativo que vale la pena que lo traigamos a memoria. El martes, para ser más exactos, después de que nuestro Señor Jesucristo había estado en el templo y había pasado tiempo allí anunciando acerca de la verdad, porque Él vino a eso, a hablar la verdad, salieron ya caída la tarde con sus discípulos y se dirigieron hacia el Monte de los Olivos. Algunas personas dicen que si quiere tenerse una buena vista, una buena fotografía de Jerusalén, ese lugar
es el mejor lugar que puede existir. Y cuando estaban allí mirando a Jerusalén y mirando el templo que había construido Herodes, que era algo grandioso, un orgullo para los judíos, me imagino tanto oro y tantas cosas preciosas que estaban en cuanto a construcción y se podían percibir desde el Monte de los Olivos. Porque Mateo capítulo 24 nos cuenta lo que inmediatamente pasó en la mente de los discípulos al mirar desde ese monte a Jerusalén. 24:1, vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 24. Y mire allí lo que dicen los discípulos. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Cierto que estaban sorprendidos desde allí? Ok, pero mire la respuesta que da nuestro Señor Jesucristo. Quizás desalentadora para ese momento emotivo, para esa tarde de admirar aquella estructura. Versículo 2. Respondiendo él, hablando de Jesús, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos contemplando eso tan bonito y Jesús dice, y todo eso va a ser destruido. Y en medio de eso creo que ellos tuvieron ese choque de ideas que inmediatamente les motiva a cuestionar o a hacer preguntas interesantes y profundas. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos. Mire las preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Hablando de esa destrucción de ese templo. Y luego otras preguntas adicionales. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son como dos preguntas que quizás porque no había una comprensión total de lo que iba a suceder en tiempos futuros por parte de los apóstoles, la unieron en una sola pregunta. Y en medio de ese escenario, entonces Jesús se dispone a responder ambas preguntas. ¿Qué iba a suceder con el templo? ¿Y qué iba a pasar entonces en los tiempos futuros? ¿Cuándo sería el fin? ¿Y cómo sería eso de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Yo no sé qué había en la mente de los apóstoles. Lo que sí sé es que ellos en Mateo capítulo 20 habían recibido de Jesús el mensaje de que Él tenía que morir, que los ancianos de Israel lo iban a tomar, lo iban a hacer padecer y luego a manos de gentiles iba a morir, pero que al tercer día resucitaría. Así que ellos están con esa idea en mente, pero también con todo el Antiguo Testamento de que el descendiente de David iba a sentarse en el trono e iba a gobernar para siempre. Y ellos quizás tienen en su mente una idea de que lo que iba a suceder futuramente iba a ser muy pronto. Que ese momento de la segunda venida de Cristo para ellos no estaba tan claro cómo era que iba a ser, pero que Cristo se iba a sentar en el trono. Ya habían confiado en Él como el Mesías, pero no tenían tanta luz. Así que viene Jesús y comienza en Mateo capítulo 24 a explicarles sobre ese asunto. Y aparece el sermón del monte de los olivos, diferente al sermón del monte allá en Galilea que está en Mateo 5, 6 y 7. Y este sermón del monte de los olivos quizás es demasiado rico, lo más rico que hay en los evangelios sobre el fin de los tiempos. Y él habla acerca de señales y de situaciones que iban a pasar, de cómo el evangelio iba a llegar hasta los confines de la tierra, a toda lengua, a toda tribu y toda nación. Y que iban a tenerse tiempos de tribulación, que la raza humana en los últimos días, que comenzaron desde Juan el Bautista, iba a tener que padecer guerras, rumores de guerras, hambres, pestes y otras situaciones debido a que había un mundo caído, pero que Cristo iba a venir. Y aparece el versículo
30 de ese 24, donde hay una afirmación para que los corazones de los apóstoles quedara firme, estuviese consolidado en esta verdad. Versículo 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él les afirma que va a suceder, pero la conversación gira en otro sentido. Y hay un énfasis después del versículo 42, cuando se apunta a la escatología, que Jesús quiere poner sobre la mesa un énfasis. Recuerde esta palabra, énfasis. La conversación va a seguir girando alrededor de lo que aparece en el versículo 36 primero, 36. Mire conmigo el versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe. Del día y la hora nadie sabe. Jesús dice, eso no está en el conocimiento de nadie, ni tampoco de los ángeles que están en el cielo, sino solamente del Padre. Está hablando desde su posición de hombre. Solamente está en el conocimiento del Padre. Y en ese orden de ideas ahí sí aparece, debido a que es cierto que es cierto que va a haber una destrucción del templo que ocurrió en el año 70 allí en Jerusalén. Es cierto que va a haber un fin del siglo, pero el día y la hora nadie lo sabe. Y por esa causa, entonces lo que ustedes deben poner en sus mentes es, versículo 42, ahora sí: velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Velad. Y en esto se concentra toda la posición o todo el énfasis escatológico que nuestro Señor Jesucristo quiere hacer. Velad, velad. Entonces, creo que es muy actual este tema para nosotros hoy, debido a que nuestro Señor Jesucristo no ha regresado. Y sigue siendo lo mismo para nosotros, que es velad. ¿Cuál es? Velad. Entonces, en ese orden de ideas, es profundamente sabio cuestionarnos qué significa velar. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque la verdad es que cuando se hace mucho énfasis escatológico, comienzan a haber ideas, acciones, actitudes locas, si me permite usar esa palabra. No sé si usted recuerda en las tantas ocasiones que ha sucedido, donde se ha dado una fecha, una hora de esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué ha acontecido? Personas gastándose todo su dinero. Personas endeudándose profundamente porque ya hasta ahí llegó todo. Y hasta locuras como matar a toda su familia y luego suicidarse. ¿Ha leído sobre ese asunto alguna vez? ¡Qué locuras! Y Jesús dice, no, así no se debe ver la escatología. La escatología se debe ver desde la palabra velar. Y por eso en esta mañana, mis amados, traigo un título que es la afirmación de qué debemos responder cuando nos preguntamos qué es velar. Y luego vamos a desarrollarlo a través de lo que nuestro Señor Jesucristo sigue diciendo. Allí está en pantalla. El título de esta mañana es Una mayordomía fiel, el camino práctico para velar. Otra vez. Una mayordomía fiel, el camino práctico para velar. Y usted dice, ¿por qué incluyó mayordomía allí? Bueno, es que el sermón no terminó ahí en ese versículo 42, sino que continuó nuestro Señor Jesucristo hablando y habla de 3 parábolas. Una ahí en el capítulo 24 al final. La siguiente es una parábola que exclusivamente aparece en Mateo, conocida como la parábola de las 10 vírgenes, donde hay unas que son insensatas y otras sensatas, 5 y 5,
y gira alrededor de la segunda venida de Cristo, y una vez más el énfasis que quiere hacer nuestro Señor en el discurso o en el sermón está en el versículo 13. Lea conmigo, versículo 13 del capítulo 25 ya. Mateo 25:13 dice: velad, después de que habló la parábola de las 10 vírgenes, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Se da cuenta que otra vez torna a la vigilancia? Vale la pena entender qué es esto de vigilar. Y justo después de leer o que usted y yo leamos lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, aparece el versículo 14 que está en nuestro texto de estudio esta mañana. Vamos esta mañana a estudiar la parábola de los talentos, del 14 al 30. Y por eso quiero que tengamos esta parábola o la estudiemos a través de 3 ideas principales, para que comprendamos bien qué significa velar. Lo primero es que velar es vivir como siervos. Otra vez, velar es vivir como siervos. Velar es vivir como siervos. Porque eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Así que mire por favor el versículo 13 para que el 14 tenga un contexto. Léalo seguido y se da cuenta que hay un contexto muy bonito. 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Versículo 14. Porque, ¿se da cuenta cómo conecta con el versículo anterior? Porque el reino de los cielos es como un hombre, y comienza a contar una historia. Una parábola es una historia que no es real, pero que me permite entender las realidades de lo que va a hablar allí, es decir, del reino de los cielos. Una vez más, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Recuerde, él va a explicar qué significa velar, y lo hace a través de esta parábola. Mis amados, en la parábola hay un Señor, y en la parábola hay siervos. Y es lo primero que yo debo hoy resaltar, para que comprendamos como iglesia, Congregación Centro de Fe y Esperanza de Guarne, iglesia local, qué significa velar. Velar primero significa comprender a Dios como Señor, a Cristo como Señor. Y usted me dice, Lairícer, ¿por qué no me profundiza un poco más al respecto? Mis amados, en el jardín del Edén estaba Adán y Eva, criaturas puestas por Dios en un estado de no pecado y de relación correcta con Dios. Y fue Dios quien escogió el lugar donde ellos deberían estar. ¿Quién lo escogió? Dios. Las tareas que hicieron Adán y Eva, fue la tarea que ¿quién puso? Dios. Él escogió esa tarea. Si hablamos en términos de Adán y Eva como esposos, ¿quién escogió la esposa de Adán? Dios. Y en ninguno de esos casos él preguntó, sino que simplemente instruyó y decidió. Porque Dios es Señor, y es quien dirige, y es quien decide. Y podemos descansar en que Él siempre es bueno, es perfecto, y su amor tiene la perfección más grande que podamos imaginarnos. Y por eso cuando venga de Él la decisión, es perfecta. Su voluntad es buena, agradable y perfecta.
Pero el gran problema de la raza humana es que batalla contra ese señorío. Porque cuando Dios instruyó y dijo, este límite no lo cruzas, lo que hizo Adán y Eva fue cruzarlo deliberadamente, traicionando a su Señor y queriendo buscar el significado de su vida en su propio raciocinio, en sus propias ideas, y quebraron el límite puesto por Dios y quitaron a Dios como Señor y se pusieron ellos mismos como Señor. Y de ahí en adelante la raza humana se encuentra en esa posición de rebeldía, una posición caída. Y aquí viene el hecho de que estemos en este lugar, el hecho de que nos confesemos como seguidores de Cristo, apunta a que le hemos mirado como Señor. Y usted me dice, ¿por qué? Para aquellos que hoy incluso nos visitan por primera vez, que nos ven a través de la página del canal de YouTube, esto es supremamente importante. Nosotros anunciamos a una persona que es traidora de Dios y que se ha independizado, y a eso le llama la Biblia pecado. Y que en esa independencia de Dios como su creador y su dueño, en esa traición es culpable y merece solamente el castigo. Pero la gracia divina ha puesto un camino, ha abierto una puerta a través de la persona de Cristo. Él vino y murió en una cruz en lugar de nosotros, los que merecemos ser castigados. Y murió en una cruz para darnos la oportunidad de nuevamente ponernos bajo el señorío de Dios, de regresar a ese estado de señorío de Él sobre nosotros. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero no nos digamos mentiras, porque nuestro corazón está batallando todo el tiempo contra las instrucciones. Nuestro corazón le provoca todo el tiempo ser independiente. No nos gusta que nos digan qué debemos hacer, cómo debemos hablar, cómo debemos actuar. Y es una guerra continua en nuestro interior contra el señorío de Cristo. Por eso, lo que hoy vamos a hablar es solamente para aquellos que han mirado a Jesús y lo han reconocido como Señor. Yo le pregunto, ¿usted ha reconocido a Jesús como su Señor? Porque es lo que hacemos cuando a alguien más le invitamos a mirar a Cristo. Has traicionado a Dios, pero hay esperanza para ti si te arrepientes, te confiesas traidor y miras a Jesús como la única manera de retornar al Padre. ¿Por qué no le dices a Jesús? Le decimos a las personas, ¿por qué no le dices que sea tú Señor y tú Salvador? ¿Se da cuenta que ese es el clic para retornar a una vida como ser humano correcta? Es ponerlo a Él sobre nuestra vida como Señor. Es decir, si hay un Señor, el resto de nosotros somos siervos. Y por eso esta parábola lo primero que nos invita a pensar es que somos siervos, que velar es vivir como siervos, que nosotros debemos vernos todo el tiempo como siervos. ¿Usted se ve de esa manera? ¿Se ve como siervo? ¿Se ve como que hay un Señor y usted tiene a un Señor para seguir sus palabras? Es lo primero que invita a pensar. Pero lo siguiente, mi amado, que invita a pensar esta parábola es que al yo ser un siervo, entonces debo considerar que el Señor ha puesto en mis manos algo para administrar. Dice que aquel señor tomó a los siervos y a este le dijo, toma 5, toma 3, toma 2, y toma 1 talento. Y se fue lejos. Mis amados, Él quería mostrarnos cómo es la vida después de yo confesarlo a Él como el Señor de mi vida. Él quería mostrarnos. Y esto es importante. Primero,
que dio a cada uno conforme a su capacidad. ¿A todos tres les dio lo mismo? No les dio lo mismo. Pero a todos tres les entregó de él, de su riqueza, de su botín, les entregó talentos en este caso. Ahora, talentos, por favor, no es lo mismo que nosotros hablamos de talentos. Talentos para tocar un instrumento musical. No. En el contexto, talento allí tiene que ver con una medida de peso. Un talento en ese contexto equivalía a 34 kilogramos. 34 kilogramos es bastantico, ¿cierto? Es bastantico. 34 kilogramos de oro, plata o bronce. En este escenario, en el estudio del contexto, se cree que era 34 kilogramos de plata. Esto era bastante. ¿Sabe que era muchísimo? Si leemos algunos comentarios, dicen que ese peso en plata equivalía a mínimamente 15 años de trabajo, el salario de 15 años de trabajo. Eso es demasiado, mínimamente, de una persona que se ganaba, si queremos decirlo así, el mínimo en ese contexto. Es mucho, ¿cierto que sí? Y toda esa riqueza le pertenecía ¿a quién? Por favor, otra vez quiero preguntarlo y que usted me responda. Toda esa riqueza le pertenecía ¿a quién? Al Señor. Y esto es importante, mi amado. ¿Por qué? Porque debemos comprender que todo lo que poseemos hoy viene de Él. Él lo puso en nuestras manos. Y usted me dice, entonces, ¿cómo podemos interpretar hoy talentos? Bueno, déjeme decirlo de esta manera. Talentos, esa medida de peso a hoy tiene que ver con tres cosas. Uno, responsabilidades. Dos, oportunidades. Y tres, habilidades. Podemos verlo desde ese escenario. Las tres cosas abarcan todo lo que usted y yo poseemos. Responsabilidades, mi amado, si Dios te puso como hijo, ya Dios puso un talento en tus manos. Eso viene de parte de Dios. Dios te llevó a un matrimonio, entonces te puso en el rol de esposo o de esposa, y eso ya es algo que viene de parte de Dios. Y ya también viene el rol de papá. Pero Dios quizás te puso en un empleo y te entregó esa responsabilidad como empleado. O quizás Dios lo decidió providencialmente de que tengas un lugar donde tengas empleados y te conviertes en un empleador. Y en ese escenario vino de Dios. Dios lo puso en tus manos. Son sus bienes, como lo dice el versículo 14 al final. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Qué les entregó? Sus bienes son de Él, mi amado. Todo lo que tú y yo poseamos es de Él. Todo lo que tú y yo poseamos es de Él. Santiago dice claramente, toda, mire el absoluto, toda. ¿Cuánto? ¿Alguna parte o toda? Toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces. Él es el Señor, el soberano, el dueño de lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra, de lo visible, de lo invisible. Y Él, que nos ha llamado a pertenecerle, nos ha entregado algo en nuestras manos. Y si nosotros no lo vemos de esa manera, hoy tenemos que hacer un clic en nuestra mente y decir primero, yo debo verme como siervo, porque hay un solo Señor. Y ahora debo verme como alguien que ha recibido en las manos algo para administrar. Y también hablamos en la iglesia local porque Dios puso a algunos a liderar, a algunos a pastorear, a algunos para que lleven el evangelio a otros lugares. Ahorita tocamos un poco más profundo este punto, pero mi amado, yo quiero que puedas verte desde la perspectiva de Dios. Dios mira desde su trono y dice siervos, y a este le entregué 2, a este le entregué 5, a este le entregué 1.
Lo más importante no es que tú veas lo que Dios te ha entregado comparándolo con el que está a tu lado. Mira, mi amado, Dios te dio una vida. Y en esa vida que Dios te dio es donde Dios va a venir a charlar contigo. A mí me llamó a ser pastor. No a todos los llamó a ser pastores, pero también les llamó a otro ejercicio en sus vidas, a un lugar específico. Él me llamó a la iglesia local en Guarne. Él me llamó y tengo algunos hermanos y familiares. Y Él me puso en un contexto en el cual soy responsable, puso en mis manos algo. Y esto es supremamente importante. Así debo de ver mi vida, mi amado. Y lo siguiente, entonces, es esto es importantísimo. Para pasar al punto número 2. Esto me encanta. Supongamos que ya estoy en la posición del amo y llamo a un siervo. Ese siervo no tiene la capacidad de tener 5 talentos, 34 por 5 kilos de plata. Pero yo se los doy. Ese siervo, ¿cómo debe de mirarme? ¿Qué debe haber en el corazón? Gratitud, respeto profundo. ¿Cierto que sí? Y en ese sentido, cada que ese siervo está tomando esos talentos y está multiplicando, que luego lo vamos a ver, esos talentos, él debería de verse como que le está haciendo un favor a Dios. ¿Cierto que no? Bueno, a su amo en este caso, ¿cierto que no? Él debe de verse agradecido por la oportunidad que Dios le ha dado. Vamos a poner el contexto nuestro, agradecido. Cuando yo sirvo a Dios en esos talentos, responsabilidades, oportunidades, habilidades que Dios me entregó, yo le sirvo a Él, en ninguna medida yo pudiese verme como que yo estoy haciéndole un favor a Dios. Por el contrario, cada vez que yo puedo ser un esposo conforme a lo que Él quiere que yo sea, debo estar más en deuda con Dios, sentirme más en deuda porque Él me da el privilegio de servirle de esa manera. Y me veo en deuda con Él, porque nosotros quizás en momentos nos vemos como poseedores de lo que tenemos, merecedores de algo, mi amado. Permítame, yo lo digo de esta manera y quiero decirlo respetuosamente, pero quiero decirlo desde la convicción de que las Escrituras afirman esto, aunque suene chocante para nuestra cultura. Usted no merece nada. Usted y yo solo merecemos el infierno. Mi amado, usted y yo en ninguna medida somos merecedores de nada más que de un castigo eterno por nuestros pecados. Así que todo lo que usted y yo hoy poseemos, que es una buena dádiva de Dios, eso que viene a nuestras vidas ha venido como gracia, como regalo que no merecemos. Y cada que usted y yo vemos unos hijos y disfrutamos de eso, debemos decir: soy deudor de Dios por la gracia que me da de ser un padre. Y cuando yo sirvo bien como padre, me hago más deudor de Él por darme la oportunidad de poner mis manos sobre su talento, sobre esas oportunidades que son de Él. ¿Recuerda de quiénes son? De Él. Así que hay grandes verdades en estos renglones que hemos leído. Debemos vernos como siervo porque hay un solo Señor y se llama Jesucristo. Debemos ver el lugar específico y todas las responsabilidades específicas y esas oportunidades o tiempo que estamos viviendo como un regalo de su parte y no compararnos con el que está al lado. ¿Por qué? Pudiese concluir este primer punto de esta manera: no soy dueño, soy administrador. No vivo para mis fines, sino para los del Señor. ¿Cierto que este siervo iba a vivir para los fines de aquel dueño de esos talentos?
Entonces yo me atrevo a hacer esta pregunta en esta mañana. ¿Cuántos siervos hay en este lugar? Ok, ¿y los otros? ¿También son siervos? Ok, porque no hay sino una posición, una identidad, siervos, porque hay un solo Señor y los otros somos siervos. Con esto quiero pasar al segundo momento que quiero que estudiemos en la parábola. El segundo momento, como estábamos tratando de entender qué significa velar, lo he titulado velar es ejercer una buena mayordomía. Velar es ejercer una buena mayordomía. Sigamos leyendo en nuestro texto de estudio esta mañana, versículo 16 al 18 dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Bueno, mis amados, creo que a través de esta parábola lo que Jesús estaba diciendo es la espera, la forma de esperar fielmente implica una acción diligente. Otra vez, ¿qué es velar? Es mientras yo espero esa venida de nuestro Señor Jesucristo, el momento que me llave delante de Él, debo tener entonces una fidelidad manifestada a través de la diligencia. A través de la diligencia. Y usted me dice, por favor, profundice un poco más, Lairister. Bueno, nosotros debemos ser administradores de la fe. Administradores de la fe. Él nos llama para que le pertenezcamos a Él. Por solamente gracia nos incluye en su familia. Perdona todos nuestros pecados y nos da el título de hijos de Él. Pero en medio de ese escenario se tiene que notar que somos de Él, mis amados. Eso tiene que suceder. Santiago 2:17 dice que una fe a la cual en el tiempo no se le está notando las obras, es una fe que en sí misma está muerta. En otras palabras, si alguien afirma tener fe, a medida que avanza su vida, tiene que notarse lo que ocurrió con estos buenos siervos, que eso que Dios puso en sus manos está prosperando. Tiene que notarse. De otra manera, esa fe que está profesando tal persona, tiene que evaluarla, porque quizás no es una fe real, no es fe verdadera, no es genuino aquello que está diciendo. Mi amado, porque vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, por favor. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Para que miremos cómo es que desde el cielo se ve la vida cristiana. ¿Qué es lo que piensa nuestro Señor de aquellos que le pertenecen, que hayan recibido su gracia y su amor? Dice, después de eso que es unirnos a Cristo, nos manda, vosotros también, poniendo, ¿qué dice el texto? Toda diligencia. Poniendo toda diligencia por esto mismo. Es decir, por la gracia de Cristo, por habernos incluido en su familia, haciéndonos pertenecientes de esa naturaleza divina, según el versículo 4, ¿qué nos manda? Añadid, ¿a qué? ¿A qué hay que añadir? La fe es el fundamento, la fe es la base sobre la cual se construye la vida cristiana, y dice que añadamos a la fe diligencia, que añadamos a la fe virtud.
La otra versión dice excelencia moral, esa virtud, conocimiento. Y usted sigue leyendo que debe de haber una diligencia y un esfuerzo, toda diligencia para añadir. Y el versículo 9 advierte al creyente sobre este asunto, sobre tener cuidado de no ejercer una buena mayordomía. Versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Mi amado, esta es la vida de un siervo. Velar significa tener una buena mayordomía. Tener una buena mayordomía. Así que cuando yo entiendo que velar es tener una buena mayordomía, debo preguntarme si Dios me ha entregado esta responsabilidad que quiere Él que yo haga. ¿Sí? Porque no se trata, mi amado, ahí es cuando el texto cobra tanto sentido. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Porque si yo le pertenezco a Él y le he invocado como Señor y Salvador de mi vida, entonces debe notarse esto que he hablado con mi boca en el día a día, porque los frutos permitirán que se conozca o no esta realidad. Y yo debo comprender entonces lo siguiente, que la vida cristiana trata de seguir las palabras de Cristo. Miren, yo creo que en este lugar siempre nos movemos en dos direcciones. Una, estamos bajo autoridad, porque a alguien se le ha sido delegada una autoridad de parte de Dios y yo estoy bajo esa autoridad. O dos, estoy sobre autoridad porque Dios me ha delegado esa autoridad y Dios mismo manda cómo debe de ejercerse de un lado y del otro. Pero déjeme tomar por favor este ejemplo. Dios me ha regalado y me ha puesto unas responsabilidades donde estoy sobre autoridad. Como padre me ha dado esa posición y responsabilidad. Como esposo me ha dado esa posición y autoridad. Como pastor acá en el colegio, en la corporación, bueno, Él me ha entregado esto. Y hay momentos en los cuales, por ejemplo, hablo con mis hijos y vengo y les digo, hijos, vamos a hacer esto, esto y esto. Y quizás me voy y cuando regreso se hizo algo, pero no era lo que yo instruí o en la forma en la cual lo instruí. Pregunta, ¿qué debo de pensar de ese momento? ¿Le ha sucedido alguna vez ello? Una buena mayordomía es hacer exactamente lo que Él dice que se debe hacer en el lugar específico donde Él me puso. Como vecino, como empleado, como empleador. En todos los lugares donde Él me puso debo ejercerlo de la manera en que Él quiere que yo lo haga. Entonces hoy, en medio del rol que Dios te ha entregado, es un buen momento para evaluarnos. Evalúa, por favor, cómo estás y cómo está tu mayordomía. Y no lo juzgues desde tus propias ideas. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, un amor sacrificial. Esposas, sujétense a sus esposos, así como como la iglesia está sujeta a Cristo. Hijos, obedezcan a sus padres, hónrenlos. Padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino que el centro de su labor de papá esté en criarlos, es decir, levantarlos en la instrucción y la amonestación del Señor. Deposite todo lo que viene de parte de Dios hacia ellos, voltee su rostro para que miren a Dios. Esclavos, podríamos llamarlo hoy empleados, hagan todo no para el ojo, no para los que lo están viendo, sino como para el Señor.
En Pedro nos dice las Escrituras, aunque los amos sean duros, aunque ellos les traten mal, háganlo porque ustedes sirven es al Señor. Así que no es una buena mayordomía que si nosotros siendo de Cristo vamos a trabajar a un lugar y en ese lugar somos perezosos y no estamos cumpliendo con las labores que se nos entregan para cumplir. No estamos glorificando el nombre de Cristo. No es una buena mayordomía. En otras palabras, Dios lo que quiso hacer es decirnos, nuestro Señor Jesucristo, usted mientras yo vengo va a vivir en la tierra en la manera en la que yo quiero ver a mis hijos para que alumbre mi luz delante de todos, para que vean mi gloria. Y constantemente tendremos que evaluarnos a la luz de lo que estamos hablando. Ahora déjeme tocar un punto que es importante. El manejo del tiempo. Efesios 5:16 dice que aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Mirad cómo andéis, dice el versículo anterior. En cómo manejo mi tiempo en un momento de la historia donde la distracción está a un touch de distancia. Y constantemente estamos tomando nuestro tiempo y no administrándolo para la gloria de Dios. Pero también, mi amado, quisiera mostrar que en esa buena mayordomía hay algo y una necesidad de mirar hacia la iglesia local, porque en esas habilidades que Dios da hay algo especial. Somos un cuerpo. Cuando usted confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, la Biblia afirma lo siguiente: que usted es bautizado por el Espíritu Santo en ese instante, en el cuerpo de Cristo. Todos los que han confesado a Cristo Jesús en el momento de su conversión son bautizados en el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Se bautiza, se unen y todos somos un mismo cuerpo. Y que al pertenecer a un mismo cuerpo debemos interesarnos en el cuerpo. Se nos da una posición, un lugar para que tengamos responsabilidad delante de Dios. Y ahora mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 12. Acompáñeme allí, por favor, versículo 7. Primera de Corintios 12, 7. Dice, pero a cada uno, hablando de esos que se unieron al cuerpo de Cristo, ¿a cuántos? ¿A cuántos? Entonces diga, yo estoy incluido ahí, por favor, dígalo, yo estoy incluido allí, yo, a cada uno, a todos los que ya han sido bautizados en ese cuerpo, a cada uno. ¿Qué se le ha dado? Se le ha dado una manifestación del Espíritu. La Nueva Traducción Viviente dice un don espiritual, una capacidad que viene por el Espíritu. Cuando yo le pertenezco a él, el Espíritu Santo pone en mí capacidades que no son naturales, son del Espíritu. Y esas capacidades tienen un propósito. Ojo, la tarea que tiene la mente de Dios cuando la da. ¿Cuál es el propósito? Para provecho. ¿Sabe qué significa eso? Significa para que ayudemos a otros en el cuerpo de Cristo. En otras palabras, mi amado, esa buena mayordomía debe comprender de que usted mínimamente tiene una capacidad espiritual especial de parte de Dios, porque Él lo quiso hacer así, a Él le plació hacerlo de esa manera, para que usted, mi amado, que ha creído en Cristo, sea provechoso para el que está a su lado. Por favor, yo quiero hacer este ejercicio, hágalo. Yo sé que somos una iglesia un poquito más tímida en el hablar, pero dígale al que está al lado, así usted no le conozca, dígale, Dios me ha dado la responsabilidad de ayudarte en tu vida espiritual. Dígale, por favor, al que está al lado, Dios me ha dado la responsabilidad de ayudarte, ¿sí? ¿Usted se ve así de esa manera? Cuidado, mire, mi amado. Responsabilidad. Todos los que estamos aquí
tenemos una tarea de parte de Dios. Si Él te ha entregado una capacidad especial y la Biblia afirma que a cada uno se le ha dado, entonces ya somos responsables de tomar esa capacidad especial del Espíritu y ponerla al servicio del que está al lado mío. Wow, eso es mayordomía, eso es velar, una buena mayordomía. Y por esa causa, mi amado, yo debo entenderme como miembro de un cuerpo. Dios te puso en esta iglesia local, no fue casualidad, no fue una problemática que hubo en tu pueblo y te viniste acá, fue un plan diseñado por Dios. Y Él nos unió por su providencia en esta iglesia local y debes de verte perteneciente a esta iglesia local. Y si eres un miembro del cuerpo que está saludable, entonces debes servir a todo el cuerpo, dice las Escrituras. Ahorita una hermana me decía, tuve un brazo casi un año enfermo y no podía hacer fuerza con él. Y yo pensaba, claro, cuando un miembro está enfermo no puede ejercer su tarea. Pero todo miembro del cuerpo que está saludable le da su ayuda al resto del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es buena mayordomía. Ahora, usted me dice, ay no, pero... Y tal vez mira a los pastores y dice, yo no estoy haciendo lo que hacen los pastores. No, mi amado, así no es. Vamos a brincar hasta el versículo 29 y 30. Para que miremos ese 29 y 30. Son preguntas que se conocen como una pregunta retórica, es decir, es obvia la respuesta ante esta pregunta. Y la respuesta en el contexto es no, y usted puede leerlo para que se percate de ello. Así que yo voy a leer la pregunta y usted va a responder lo que es obvio según el texto, ¿ok? ¿Son todos apóstoles? Otra vez, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? No. Eso dicen las Escrituras. Y es claro el texto, y por esa razón recuerde que a uno se le dio 5 talentos, a otros 2, de acuerdo a la capacidad y como decidió el Señor. Pero usted debe de verse dónde está, como que Dios me dice que debo ejercer una buena mayordomía donde el Señor me puso. Entonces, lo último que quiero decir de este segundo momento de la parábola es, mi amado, yo no estoy invitándole a que con sus fuerzas usted intente agradar a Dios. No. Estoy diciéndole lo que Dios le manda, pero también quiero decirle que Dios le da la capacidad para que usted haga lo que Él le manda hacer. Otra vez, esto es lo que Dios nos manda como creyentes. Pero no es para poner una carga pesada sobre nuestros hombros, y no Él es un Dios tirano, como si yo le dijera a un niño que me tomara unos bultos de cemento y me los subiera allá al tercer piso del siguiente bloque. Eso es tirano, eso es tiranía. Él me da la responsabilidad, Él me dice qué debo de hacer, pero también me entrega el poder para hacerlo. Y usted quizás se sepa este texto, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Porque todo lo puedo que me... ¿De dónde viene la fuerza? Ahora, ¿sabe qué estaba diciendo Pablo allí? Si usted se devuelve los otros 2 versículos, dice, he aprendido a vivir cualquiera sea mi circunstancia, en abundancia, en escasez. He aprendido a vivir estando saciado o teniendo hambre, teniéndolo todo o no teniendo nada, porque... Ahí aparece el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que mi amado, es una vida por la fe, es una dependencia completa de Dios, pero responsablemente en mi vida cristiana. Podríamos resumir este segundo momento como Dios no solo exige fidelidad, también provee la gracia para ejecutarla. Y esto produce dependencia humilde de Él. Una vida de oración, una vida de estar ante Él, de pedir perdón porque no lo he hecho correctamente y rogando que me enseñe a vivir esta vida de una manera diferente.
porque Él me dice que mientras Él regresa yo debo velar. Y de esto se trata, velar. Y el último momento de esta parábola lo he titulado tercer momento. Vamos a recordar los momentos. Primero es velar es vivir como siervos. Segundo, velar es ejercer una buena mayordomía. Pero tercero, velar implica estar preparado para la rendición de cuentas, porque eso va a llegar, mi amado. Estar preparado para la rendición de cuentas. Mateo capítulo 25, versículo 19 en adelante, dice de la siguiente manera: después de mucho tiempo, está hablando el texto acerca de que su venida iba a demorarse. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con sus intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mi amado, un día Dios te va a llamar, porque Él puso tu vida como administrador y te va a pedir cuentas de todo lo que puso en tus manos. ¿En cuál rol te encuentras? Porque Él va a venir a pedirte cuentas por los roles que tienes. ¿Cuáles capacidades especiales ha puesto en tu vida para llevarte allá? Eso es importante. ¿Cuáles capacidades? Hay un texto que no quiero dejar pasar, Romanos capítulo 12, 3 al 8. Porque un día el Señor va a venir a mostrarnos, y como iglesia local, qué bueno poder responder bien. Romanos capítulo 12, 3 al 8. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, a cada cual en particular, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay una medida de fe a cada uno repartida, algo de Dios para cada uno, a uno 5, a uno 2. ¿Lo recuerda? Siguiente versículo dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, mire lo que hay que hacer con el don de Dios. ¿Qué hay que hacer con el don? Usarlo conforme a la medida de la fe. Y sigamos leyendo.
O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside o lidera, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. ¿Pero qué hay que hacer con ese don? Según Dios, usarlo. Así que Él va a venir y va a pedir cuentas y va a decir cómo lo estás usando. Porque te entregué esto para que lo administraras. ¿Cómo lo has usado? Y mi amado, yo no sé si usted se da cuenta, pero lo mismo que se refirió de parte de nuestro Señor Jesucristo al que tenía 5 talentos, se lo refirió al que tenía 2 talentos. Ambos hicieron lo que el amo quiso que hicieran, y era multiplicar esos talentos, administrarlos, ser buen mayordomo. Y a los 2 no trató de esa cantidad de 5 ni de esta cantidad de 2. A los 2 siervos les dijo, buen siervo. ¿Y qué más les dijo? Fiel. Dios no te va a pedir cuentas por lo que me entregó a mí me llamó a ser pastor. Y yo tengo que un día estar delante de Él como pastor, como padre, como esposo, y dar cuentas por lo mío, por las capacidades que Él me entregó. Yo sé que me ha dado una capacidad para enseñar y un día tengo que estar delante de Él respondiendo por esta capacidad que Él me ha entregado. Y lo he recibido y no puedo gloriarme de ello porque me lo dio Él. ¿Cómo pues me gloriaría de ello? Pero un día tendré que estar delante de Él. Así que mi amado, si tú no estás poniendo tu don, tu capacidad, usándola al servicio de la iglesia, déjame decirte que si hoy el Señor viniera a pedirte cuentas por esa capacidad, entonces no estarías saliendo bien librado. Porque lamentablemente uno fue el que fue y cogió el talento y lo escondió. Y así no funciona. Y por eso quiero exhortarte a que en todo lo que hoy estamos viviendo, donde Dios nos ha puesto, digamos, aquí hay un siervo para tu gloria. ¿Lo cantamos ahorita? Hazme un siervo para tu gloria. Eso no implica, mándeme a las naciones donde Dios te puso, mi amado. Donde Dios te puso en un hogar, te puso en una empresa, te puso en esta iglesia local. Ahí toma el don y ponlo en uso como Él dice que debe de hacerse. Porque Él va a pedir cuentas. Así que no importa si usted no hace lo que hace el pastor, usted lo que debe hacer es lo que Dios dice que usted debe hacer. ¿Estamos de acuerdo, mi amado? En la capacidad que da Cristo, en la fuerza de Cristo, porque Él es quien nos fortalece. Amén. Pero ¿sabe qué, mi amado? Termino con esto que me sorprende. Cuando llega aquel siervo que tomó el talento y en lugar de multiplicarlo, hacer con él lo que Dios decía que debía de hacer, sino que cogió y lo enterró, no lo usó. No hizo exactamente lo que Dios dijo que debía de hacer. Cuando llegó donde él, y él hasta le acusa de que es un malo y tirano, ¿y por qué usted me va a pedir todo ello? ¿Sabe qué le dice nuestro Señor? Dice, ay, siervo malo. ¿Y saben que me sorprende la parábola? Porque si yo le pusiese una lógica al siervo de arriba, le dijo siervo, buen siervo y fiel. Casi que yo pudiese decir aquí el mal siervo le va a decir siervo malo e infiel. Pero no le dice infiel. ¿Qué le dice? Negligente. Wow. Negligente, indisciplinado, vago. No pusiste toda diligencia con lo que estaba en tus manos. No te esforzaste en la gracia que es en Cristo Jesús para vivir en la tierra conforme a lo que yo te entregué. Recursos son de Él y para su gloria. Mi hogar es de Él y para su gloria. Y por la fuerza de Él y el poder de su Espíritu puedo vivir conforme a las Escrituras con una buena mayordomía. Y quizás hoy tengamos que levantar la mano y decir, Señor, perdóname y ayúdame a crecer en esa fidelidad. Qué bonita es la gracia, ¿cierto que sí? Hoy podemos tener un nuevo comienzo. ¿Cuántos quieren un nuevo comienzo como mayordomos?
y que tengamos un corazón avivado como siervos, así como se llamó el encuentro este fin de semana. Avivado, un corazón avivado. Bueno, mi amado, quisiera pedirte que te pongas en tus pies. Tengo algunos interrogantes para terminar orando. Y quisiera que allí con tus ojos cerrados meditaras en esos interrogantes. Y pregúntate a ti mismo, ¿estoy viviendo como dueño o como siervo? Preguntémonos en esta hora de la tarde ya. ¿Qué talentos específicos ha puesto el Señor en mis manos? Recuerda, responsabilidades, oportunidades, habilidades. ¿Estoy multiplicando o enterrando aquello que recibí? ¿En qué área estoy siendo negligente, indisciplinado, perezoso? Si el Señor regresara hoy, ¿podría decir que he sido fiel? Mi amado, allí donde estás, yo quiero invitarte a que mires a aquel que mira con ternura y gracia. Y quiero invitarte a que sea solamente tú y Él por un par de minutos más. Primero, agradezcas porque por medio de la fe en Jesucristo puedes decirle Señor, y puedes verte en esa posición de siervo. Pero luego también, quizás no confiando en ti, seguramente no confiando en tu buena mayordomía, yo así lo debo de hacer. Más bien mirando a su gracia, más bien mirando a su misericordia. Como decía el salmista, no me trates según la multitud de mis iniquidades, sino según tu amor inagotable. Acércate y dile, perdóname, perdóname, porque en lugar de verte como el Señor práctico de mis días, he vivido en tantísima independencia. Porque en lugar de reconocer que me has dado una nueva vida, la que preparaste de antemano para que yo viva en ella, he vivido la vida como si no hubiese un Señor sobre mí que ha dado instrucciones claras y no te he mostrado amor. Dile, perdóname, mi Señor. Perdón, Señor. Oh, rodéeme de su misericordia. Perdóneme tanta torpeza, aún ni siquiera lo que está en mi mente es de lo único que quiero pedir perdón, sino de todo aquello que ignoro, pero que ha ofendido su señorío, Cristo. Perdóneme. Y dígale, y yo anhelo que me dé la gracia suficiente para que en mi debilidad yo pueda ser un buen mayordomo. Dígale, hazme un buen esposo, te lo ruego. Pon en mi alma diligencia, pon en mi alma esfuerzo,
Te ruego que me des por el Espíritu el entendimiento, pero también las fuerzas para cumplir con este principio de mayordomía. Dígale: Señor mío y Dios mío, Salvador mío, en su ternura abráceme y le suplico que me lleve a esa vida, que me dé ese corazón, en el nombre de Jesús, Padre. Así rogamos delante de usted. Así suplicamos que por el Espíritu Santo obre en nosotros una nueva vida y unas fuerzas para caminar en ella, una dedicación, Señor, que en nuestro interior haya, Dios de los cielos, una determinación de esa buena mayordomía. Hágalo, mi Señor, transforme el interior, límpienos, perdónenos de toda pereza y negligencia, pero lleve esta iglesia, mi Rey, su iglesia, la que compró con su sangre, perfecciónela, santifíquela, levántela, Señor mío, por amor de su santo nombre. Llévenos por caminos de justicia, por amor de su nombre. Encamine cada hogar, cada hijo suyo. Le ruega mi alma, le suplica mi alma un despertar en esta generación, una llama del Espíritu que venga y esté en el interior nuestro para la gloria de su santo nombre. Gracias por la iglesia. Gracias por este momento, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, gracias. Te alabamos, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo. Aleluya. Amén, Señor. Y amén. Aleluya.